tu diestra me asirá. Desde el profundo mar la niebla pasará, el sol alumbrará, a ti me volveré. Dios mío, mi Señor, me basta con tu amor, me basta solo tú. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar una vez más aquí reunidos con un corazón abierto, con un corazón sincero, Señor, acercándonos a ti. Gracias que hoy podemos acercarnos a ti, a tu presencia santa, por esa sangre que tú derramaste en la cruz para limpiar nuestros pecados y quitar todo obstáculo entre tu persona santa y nuestra vida pecadora, Señor. Gracias que tú nos limpias de todo pecado y por eso podemos experimentar tu Espíritu Santo. Recibimos desde esta noche tu palabra en nuestros corazones. Señor, queremos no solamente conocer el propósito por el cual tú nos creaste, también queremos estar, Señor, limpios, santificados por ti, Señor, para poder ser parte de este propósito tuyo, Señor. Por eso te pedimos que tu palabra pueda iluminarnos, mostrarnos, para que también nosotros podamos testificar con tu palabra a otras personas. Y estas personas puedan entender, recibir el mensaje de tu evangelio, el mensaje de tu salvación, Señor, para rescatar todas estas personas para tu propósito. Señor, ayúdanos en esta noche, socórrenos con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Toca nuestros oídos, Señor, para que sepamos oír. Toca nuestros corazones, que sean una tierra, Señor, preparada para recibir tu palabra, Señor. Confiamos en ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces estamos compartiendo con respecto al Evangelio de salvación. ¿Por qué hay un Evangelio de salvación? ¿Por qué hay una noticia, una buena noticia de salvación? Porque aunque Dios le creó al hombre para su propósito, lo creó bueno, santo, preparado para recibir su vida, vamos a ver que el hombre, en vez de recibir la vida de Dios en su vida humana, recibió la muerte, el pecado y la muerte. Entonces ahí entra la necesidad, ¿verdad? Entra la necesidad de un evangelio, de una buena noticia, de lo que Dios hizo para salvar al hombre de esa condición a la condición que Él se propuso tener, para que pueda colaborar con el Señor en su propósito. Entonces estuvimos viendo ya la vez pasada el propósito de Dios al crear al hombre, que podemos resumir que Dios creó los cielos y la tierra para que pueda existir el hombre. Y creó al hombre a la imagen y la semejanza de Dios para que el hombre pueda ser compatible con Dios y pueda recibir la vida de Dios en su vida humana. Al recibir la vida de Dios en su vida humana, entonces el hombre podría realmente contener a Dios, experimentar a Dios y expresar la gloria de Dios, la gloria divina en los atributos de su vida humana. Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra, su parte física, luego sopló en él aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y vimos en la Escritura que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, totalmente preparado para recibir a Dios y expresar a Dios. Pero también lo puso en el huerto del Edén, donde en medio del huerto del Edén Dios hizo crecer el árbol de la vida. El árbol de la vida es
una figura, un símbolo de la vida de Dios, del suministro de la vida divina para el hombre. Entonces, cuando el hombre recibiese la vida de Dios, entonces podía contener a Dios y expresar a Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? Vemos que también estaba el otro árbol, el árbol que Dios le prohibió al hombre que comiera. De un solo árbol del huerto el hombre no podría comer, ¿verdad? Pero el hombre tenía que escoger entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo llevaría a la independencia de Dios y por ende a la muerte y a la corrupción. Entonces, vimos estos dos árboles, el significado de estos dos árboles. Y así también nosotros tenemos que saber hablarle a las personas que hay dos árboles y que Dios nos pone en el medio, nos da libre albedrío para que nosotros podamos escoger si vamos a depender de la vida de Dios o vamos a independizarnos de la vida de Dios. Si dependemos de la vida de Dios, podemos recibir la vida de Dios y expresar la vida de Dios. Si nos independizamos de la vida de Dios, nos apartamos de Él y caemos en un estado de muerte espiritual, luego psicológica y también física. Entonces, vamos a ver en esta noche cómo el hombre, como dice acá el título, cayó. La caída del hombre del propósito de Dios. Entonces tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos habla como la caída del hombre, el desvío del hombre en cuanto al propósito de Dios. Y vamos a ver que esta caída tiene, vamos a decir, dos protagonistas. Uno es Satanás. ¿Qué hace Satanás? Engaña al hombre. Y vamos a ver por qué el hombre fue engañado por Satanás. Y luego vemos que el hombre engañado desobedeció a Dios. O sea que por un lado está el engaño de Satanás y por otro lado está la desobediencia del hombre. O sea, no podemos culparle todo a Satanás, sino que también nosotros tenemos parte en nuestra caída. Hemos desobedecido a Dios, pero fuimos seducidos por Satanás. Y vamos a ver por qué, cómo Satanás sedujo al hombre a desobedecer a Dios. Entonces lo primero que vemos en esta noche es el engaño de Satanás. Vamos a leer Génesis capítulo 3, si tienen sus Biblias, y si no, pueden oír Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces vemos aquí, en este pasaje, vemos a la serpiente. La serpiente representa a Satanás. Y la serpiente es Satanás. En la Biblia vamos a ver que la serpiente es Satanás y es el diablo. Satanás y diablo quiere decir adversario y engañador. Entonces el adversario de Dios es Satanás y es el engañador de la humanidad. ¿De dónde viene Satanás? Bueno, Satanás fue un ángel, uno de los millares de ángeles que Dios creó, y fue Lucifer, el ángel más precioso y más dotado por Dios en su reino antes de crear al hombre. Pero dice la palabra de Dios que en su corazón subió el orgullo y quiso ser igual a Dios.
quiso ocupar el trono de Dios, hizo una rebelión contra Dios. Entonces Dios lo echó de su reino. Y ahí se convirtió Lucifer en Satanás, el diablo, el adversario de Dios y el engañador, ¿verdad? Entonces, acá en Génesis 3:1 tenemos, ¿verdad? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. O sea que Satanás se incorporó en una serpiente. Utilizó al animal más astuto de todos los que Dios había creado para utilizar su astucia y a través de ella engañar y seducir al hombre para que éste se aparte de Dios. Vamos a leer en Apocalipsis 12. Apocalipsis, porque la Biblia es un solo relato de la revelación divina. Entonces, para entender cada pasaje tenemos que usar el resto de las escrituras. No usamos filosofía humana, no usamos otros libros. Usamos solamente la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios. Apocalipsis 12:7. Es un relato que dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, no solamente él, sino dice que la palabra de Dios que 1/3 de los ángeles se rebeló contra Dios. Y dentro del reino de Dios surgió un reino antagónico al suyo. Y acá lo identifica, dice que vio un gran dragón, porque en el Apocalipsis ya habían pasado miles de años. Esta serpiente de Génesis llegó a ser un gran dragón. Se fue desarrollando como el adversario de Dios. ¿Y cuál era su función de esta serpiente antigua? Porque ya estaba en el Génesis, ¿verdad? Dice, su función era engañar al mundo entero. Por eso dice la palabra de Dios que Juan, el apóstol Juan dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Entonces todo lo que vemos en el mundo, las filosofías del mundo, la política del mundo, la cultura de los hombres, aún las actividades, el comercio, aún los deportes, todo está diseñado y movido por Satanás para distraer al hombre de una sola cosa, del árbol de la vida. Él quiere que disfrutemos del mundo entero. Él quiere que conozcamos el bien y el mal. Él nos quiere dejar hacer todo, pero lo que no quiere es que comamos del árbol de la vida. Así como Dios nos dejó hacer todo también, pero de un solo árbol nos prohibió, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás también quiere que hagamos de todo. Lo único que no quiere, hasta quiere que seamos religiosos, que adoptemos una religión. Porque las religiones también son, como dice un hermano, las religiones son la mejor invención del hombre caído. Las religiones también nos apartan de Dios. Aún los fariseos, los saduceos, los más religiosos de la religión más pura de la tierra, fueron los contrarios de Cristo. Y lo crucificaron a Cristo. Porque ellos no querían venir a Él. Ellos querían tener nomás una religión externa, ¿verdad? Con sus rituales, con sus filosofías. Bueno, entonces Satanás es este engañador que engaña al mundo entero. Por eso Juan también nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se hace enemigo de Dios.
Ahora no está hablando del planeta Tierra creado por Dios, está hablando del sistema del mundo. Entonces, vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 20, ya casi al final de la palabra. Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3. No vamos a leer el tema que aquí habla Apocalipsis, solamente identificamos a esta serpiente. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Cuando venga Cristo, Él va a mandar un ángel que va a tener una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él. ¿Para qué? Para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto ya estudiamos cuando estábamos estudiando el tema de los últimos tiempos. Vamos a leer ahora Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años del reino de Cristo en la tierra se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Y qué saldrá a hacer? Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, esto es Israel, rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí va a terminar esta serpiente que comenzó a engañar al hombre, a Adán y a Eva y a todos sus hijos por toda la historia de la humanidad. Ahí va a terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Mientras que está acá con nosotros, está suelto, él está para engañar a las naciones. Empezando con Adán, ¿verdad? Entonces vemos que esta serpiente es Satanás, es el diablo y es el engañador de la humanidad. ¿Qué hace Satanás? Vemos acá en Génesis 3, podemos volver a Génesis capítulo 3. Dice, Satanás incita a la rebelión al hombre, ¿verdad? Contra la autoridad del mandato de Dios. Lo primero que hace Satanás aquí a Eva en este caso, ¿verdad? Y a Adán que estaba también con ella después, es incitarlo a la rebelión contra la autoridad de Dios. Así también a nosotros, ¿verdad? Cada vez que Satanás nos quiere seducir, primero nos incita a rebelarnos contra la autoridad de Dios. Entonces en Génesis 3:1 dice así, en esa pregunta, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Esa frase, con que Dios les ha dicho. ¿Qué se cree Dios? Para prohibirles a ustedes a comer de los árboles del huerto, dice. Con que Dios te dice que no hagas esto. ¿A quién es Dios para prohibir al hombre? ¿Verdad? El hombre quiere hacer lo que él quiere, ¿verdad? Lo que le viene en gana. Entonces Satanás aprovecha y le dice, con que Dios te ha dicho, no hagas esto o aquello. Primero instala ahí la rebelión en el corazón del hombre, porque eso fue lo que él mismo hizo en el comienzo. Como dice en Isaías, vamos a leer Isaías 14, 13 al 14. Esto fue lo que sucedió con Satanás ya antes de crear Dios al hombre. 14, 13 y 14. Estas son las palabras que recibió Isaías acerca de la rebelión de Satanás. Dice así, subiré
sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Dice así, ¿verdad? Entonces estas son las frases de Satanás. Él quiso rebelarse y lo hizo. Él quiso rebelarse contra Dios, subirse a las alturas, tomar el lugar que solamente Dios tiene, ¿verdad? Derrocar a Dios en su autoridad. Entonces eso es lo que incita a Satanás a Eva y al hombre para que pueda ser seducido. Luego dice el punto C. Satanás también instala la duda y tergiversa la palabra de Dios. Como dice, volvemos a Génesis, no se pierdan de Génesis 3 porque ahí está la base de lo que estamos compartiendo. Dice 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces pone la duda en el corazón del hombre, ¿verdad? Pone la duda. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Siempre Satanás llena el corazón del hombre con una duda y cambia la palabra de Dios, tergiversa, porque dice, Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Nos dice así a nosotros, ¿verdad? Dios no quiere que ustedes participen en absolutamente nada de las cosas que Dios creó, de ningún árbol del huerto. Sin embargo, leemos en Génesis 2:16 lo que Dios había dicho. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, cambió la orden de Dios, ¿verdad? Pone una duda, una rebelión, una duda y tergiversa la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que conocer nosotros la palabra de Dios. Así como Satanás también le quiso engañar a Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto. ¿Qué usó Satanás? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero tergiversando, sacándola fuera de contexto. Nosotros tenemos que conocer toda la palabra de Dios para poder contrarrestar la tentación de Satanás con la palabra de Dios realmente en su contexto, en la intención por la cual fue escrita. Luego dice que Satanás contradice la palabra de Dios, no solamente tergiversa. Dice en Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. No, coman nomás de ese árbol. Yo les aseguro, ciertamente que si ustedes coman de ese árbol que Dios les prohibió, no van a morir. Pero ¿qué había dicho Dios en el 2:17? Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Satanás le dice, ciertamente no morirás. Entonces tenemos aquí, de a poquito Satanás va introduciendo la rebelión, la duda, ¿verdad? Va contradiciendo la palabra de Dios, va tergiversando la palabra de Dios en nuestros corazones, de tal forma que vamos siendo seducidos por la serpiente para no comer del árbol de la vida y sí comer del árbol que Dios nos prohibió. Luego dice, Satanás insinúa que la prohibición de Dios se debía a su egoísmo. Dice en el 3:5. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, insinúa que el motivo por el cual Dios le está prohibiendo a ellos que coman de ese árbol que les daría a ellos el discernimiento del bien y del mal es porque Dios no más quiere saber el bien y el mal. Él es egoísta, no quiere compartir con ustedes el conocimiento del bien y del mal. Pero como vemos aquí, Satanás, por un lado, miente y también encubre la mentira con una verdad atractiva y estimulante. No le dice la mentira así para que
¿cómo se dice? A secas, ¿verdad? No le dice la verdad claramente, sino que le miente y le encubre, como dice en Génesis 3:4. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Esa es la mentira. Pero luego viene, dice, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso es cierto. Si el hombre comía del árbol del conocimiento, ¿qué tendría? El conocimiento del bien y del mal. Pero no iban a ser como Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe administrar, como es Dios, sabe administrar el conocimiento del bien y del mal. El hombre iba a caer en un estado, es como darle una ametralladora a un monito. No iban a poder administrar el bien y el mal, sino que eso le iba a llevar a su ruina y a su perdición. Porque dice la palabra de Dios que el hombre después conoció el bien y el mal. Eso es verdad, pero le ocultó detrás de esa verdad atractiva una mentira, ¿verdad? Que ellos no morirían, no. Ellos murieron al conocer el bien y el mal, ¿verdad? Vamos a leer Juan 8:44, las palabras de Cristo con respecto a Satanás. Esto le dice a los religiosos judíos que estaban en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice a ellos, a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. O sea, vemos que Satanás en su naturaleza es mentiroso y es el padre de la mentira. Y todos los hombres hemos caído y hemos recibido la misma naturaleza que la serpiente. Por eso nosotros también mentimos. Por eso nosotros también odiamos, por eso nosotros también somos egoístas, envidiosos, o alguien aquí que no es así. No, todos somos cría de víbora. Jesús les dijo a los mejores, a los más religiosos de su época, le dijo, y ustedes son cría de víbora, hijo de vuestro padre el diablo. Esa es la condición en que cayó Adán, Eva y todos sus hijos, porque hemos recibido el conocimiento del bien y del mal, nos hemos apartado de Dios y ya no tenemos la vida de Dios. Así cuando nacemos, ¿verdad? Cuando nacemos como seres humanos, hasta que después conocemos al Señor Jesucristo. O sea, por el momento vimos el engaño de Satanás, cómo Satanás va seduciendo al hombre hasta que el hombre seducido llega a desobedecer a Dios. Génesis 3, 6 al 7. Vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ella ya está convencida, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos aquí cómo fue que el hombre desobedeció a Dios. Vamos a mirar acá un principio bíblico. Dice, la mujer, ¿qué hizo la mujer? Asumió la posición de la cabeza. Ella asumió la autoridad, enfrentó a la serpiente y decidió y actuó independientemente de su marido. O sea que ella salió del diseño original de Dios. Dios le hizo al hombre y a la mujer, al hombre como la cabeza y a la mujer como el complemento suyo, la ayuda idónea para que juntos, complementados, puedan llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces Satanás va y ataca
como dice la palabra de Dios, al vaso más frágil. Y la mujer, en vez de decirle, aquí tengo a mi marido, habla con él, ¿verdad? Ella asume la autoridad y responde a Satanás, como dice en Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente. O sea, ella quiso solucionar esta tentación de la serpiente. La mujer respondió a la serpiente. Y en Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. O sea, ella toma la iniciativa y deja atrás a Adán, a su marido, que fue puesto por Dios como su cabeza, su protección, ¿verdad? Entonces ella asume el lugar que corresponde a su marido. Por supuesto, entre paréntesis vamos a decir, eso no quiere decir que el marido no tiene que contar con la mujer, ¿verdad? La mujer es su ayuda idónea. De repente el marido sabe está hecho por Dios para hacer esto. La mujer está hecha por Dios para hacer otras cosas y complementarse, pero a veces el marido quiere hacer todo, ¿verdad? Tiene que oír a la mujer, porque el hombre sin la mujer no tiene el buen complemento. Y la mujer sin el marido es presa fácil de Satanás, ¿verdad? Entonces juntos tienen que cumplir cada uno su función. Bueno, eso entre paréntesis, nos vamos a concentrarnos acá a la caída del hombre como humanidad toda. Entonces, la mujer asumió la posición de la cabeza. Ella asumió la autoridad. El significado espiritual de la mujer es que representa al ser humano, al hombre que Dios creó, delante de Dios. Por eso en Isaías 54:5, por ejemplo, habla que Dios es el esposo de Israel. Israel representa al pueblo de Dios. Y Dios es su esposo. O sea que traten de entender que en la palabra de Dios, Dios es representado por el varón. Y la mujer representa al hombre. ¿Entienden? Como siempre hablamos de Cristo y de la iglesia. Cristo representa al varón y la iglesia representa a la mujer. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es la cabeza de Cristo, pero la iglesia es el complemento de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Juntos son el hombre que Dios creó para llevar a cabo el propósito del Creador, ¿verdad? Entonces, el significado espiritualmente hablando, nosotros los hombres somos la mujer. Nosotros los hombres. Y Dios o Cristo es el varón. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado a Dios y queremos enfrentar a Satanás por nosotros mismos, estamos asumiendo la autoridad. Nos estamos poniendo en el lugar que se puso Eva y sin atender a nuestra cabeza queremos enfrentar a Satanás. Cosa que nunca vamos a poder vencer. Entonces, vemos acá el punto 2. La posición de la mujer es la de esposa. Dios es el marido y la cabeza. Siempre debemos mantenernos bajo su autoridad y su resguardo. La mujer debe cubrirse la cabeza y nunca asumir la posición de cabeza, porque esa no es su función, esa no es su capacidad. Nosotros como iglesia tampoco nunca debemos enfrentar a Satanás por nosotros mismos. Cristo es nuestra cabeza. Cristo sí puede vencer a Satanás. Y en la experiencia de Cristo nosotros podemos vencer toda tentación del enemigo. Pero si queremos enfrentar a Satanás por nosotros mismos, dejamos de lado nuestra cabeza. Por eso en 1 Corintios 11, 3 y 5, vamos a leer 1 Corintios 11. Acá el apóstol Pablo está hablando de cómo la iglesia se tiene que reunir y cómo la iglesia tiene que funcionar cuando está en la presencia del Señor. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces sabemos aquí
que Cristo representa a Adán y la mujer representa a la iglesia. Entonces la autoridad de Dios es así: Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Si nosotros cambiamos el lugar de esto, entonces Satanás puede destruir todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Puede introducir su engaño y su muerte y su pecado. Entonces dice así, seguimos ahí. El 5 dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Quién es su cabeza? El hombre. Porque se hace una con la que está rapada. En aquel tiempo se usaba el velo en la mujer, un velo, algo que cubría la cabeza, porque la misma costumbre de aquel tiempo del Imperio Romano, de los griegos, era que la mujer tenía que cubrirse la cabeza con un velo, y así manifestaba que estaba bajo la autoridad de su marido. Entonces, pero en el Nuevo Testamento vemos que las hermanas ya no usaban el velo. Entonces eso traía una falta de testimonio para con la sociedad, ¿verdad? Decían que eran como mujeres que no se sujetaban a su marido, porque no se rapan nomás la cabeza como hacían las mujeres de culto pagano, ¿verdad? De prostituta del culto pagano, ¿verdad? Entonces acá el apóstol Pablo está hablando que la mujer en las reuniones de la iglesia, según la costumbre de aquel tiempo, tenía que cubrirse la cabeza para hacer un testimonio de sujeción a su marido, así como el marido está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a Dios. Por supuesto que hoy en día la cultura ya no habla de cubrirse físicamente la cabeza, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que guardar ese orden de sujeción, ¿verdad? Dios, Cristo, ¿verdad? El hombre y la mujer, cada uno en su posición, ¿verdad? Entonces vemos nomás en la palabra de Dios estos principios espirituales. Cuando Eva se presentó y actuó y habló en lugar de su marido, ella estaba actuando con la cabeza descubierta, sin protección, sin la autoridad, ¿verdad? Entonces Satanás puede seducir fácilmente al ser humano. Eso nos habla a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la mujer, varón y mujer. En el sentido espiritual, nosotros tenemos que cubrirnos la cabeza, ¿verdad? Cristo tiene que ser nuestra cabeza, no nuestra cabeza enfrentar a Satanás, ¿verdad? Entonces, bajo la cobertura de Cristo, nosotros podemos vencer la insinuación de Satanás, ¿verdad? ¿Cuál fue el fracaso de la mujer? De Eva, dice. El fracaso de la mujer consistió en ponerse por encima del hombre, asumiendo la autoridad. El fracaso de Eva tipifica, o sea, simboliza el hecho de que el hombre, el ser humano, asumió la autoridad. E indica que se puso por encima de Dios y lo hizo a un lado a Dios. ¿Entienden el sentido físico y el sentido espiritual? En Timoteo, podemos leer 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Dice el apóstol Pablo: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Esto no es algo cultural, porque hoy en día pues están cambiando todo el modelo de Dios, de la creación de Dios, ¿verdad? No, es algo cultural. Esto ya va desde Adán y Eva. Entonces, la mujer no puede ejercer autoridad ni dominio sobre el hombre, porque ahí es cuando Satanás entra con su engaño. ¿Entienden? Entonces, en la iglesia nosotros tenemos que guardar también este diseño de Dios, ¿verdad? No es algo cultural. Entonces, vemos acá el principio de autoridad. Entonces vemos aquí que el hombre no dependió de Dios, dependió de sí mismo. El hombre, cuando está en mayúscula acá, no se refiere a Adán, la mujer o el varón. El hombre, el antropo, el ser humano. El hombre no dependió de Dios.
no recurrió a Él por medio de su espíritu para enfrentar la tentación. El hombre dependió de sí mismo, recurriendo a su alma e independizándose de Dios. Vamos a entrar acá en un punto que tenemos que entender. Recuerdan que Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es nuestra parte exterior. ¿El alma para qué era? ¿Qué es nuestra alma? Nuestro mismo yo, nuestra persona, ¿verdad? Para que seamos conscientes de nosotros mismos, nuestra mente, emoción y voluntad. ¿Y qué es nuestro espíritu? Nuestro espíritu es el órgano que Dios creó en nosotros, que es compatible con Él, por el cual nosotros podemos experimentar a Dios. Es por el espíritu humano que nosotros podemos experimentar al Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros andamos en nosotros o en nuestro yo, en nuestra alma, nos independizamos de Dios y somos engañados por Satanás. Porque no andamos en el espíritu, andamos en nuestra alma. Tenemos que saber discernir esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 4:24, vamos a leer Juan. ¿Dónde se le ubica la conciencia? ¿Cómo? ¿Dónde se le ubica la conciencia? Y bueno, algunos dicen que en el espíritu, otros dicen que en el alma. Yo digo que la conciencia de Dios está en nuestro espíritu. Pero la conciencia, en el sentido de acusación y todo eso, está en nuestra alma, en nuestra mente. Entonces vamos a leer Juan 4:24. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Juan 4:24. Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo le adoramos a Dios? ¿Por medio de nuestro cuerpo, de nuestra alma o de nuestro espíritu? De nuestro espíritu. Nuestro contacto con Dios es nuestro espíritu. Si nosotros vivimos en nuestro espíritu, experimentamos al Espíritu de Dios. Y podemos sujetarnos a Dios y podemos ser protegidos por Dios. Pero si andamos en nosotros mismos, que en nuestra alma, nosotros nos separamos de Dios, no tenemos la experiencia de Dios y sucumbimos a Satanás. Entonces vamos a leer 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Quién es el que te puede proveer la vía de escape? ¿Sos vos o es Dios? Es Dios. ¿Y cómo puedes experimentar el socorro de Dios? Por medio de tu espíritu. Tenés que estar en unión con Dios. Tenés que vivir en el espíritu y no en la carne. Porque si vivimos en el espíritu, ahí tenemos contacto con Dios. Tenemos el suministro de la vida divina y podemos enfrentar y vencer a Satanás. Pero si no andamos en el espíritu, no experimentamos al Espíritu de Dios, no tenemos el contacto con Dios y nos enfrentamos a Satanás en nosotros mismos. Y ahí sucumbimos como la mujer que nos representa a nosotros, ¿verdad? No dependió de Dios, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Vuestras mentes. Vuestra mente no es nuestro espíritu. Nuestra mente es nuestros razonamientos. Nuestra alma es una parte de nuestra alma. Por medio de nuestra alma nosotros somos desviados de nuestra devoción, de nuestra comunión con Cristo. Si andamos en nuestra propia mente y no andamos en el espíritu,
vamos a ser desviados, vamos a ser engañados, como dice acá, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestras mentes también, por más inteligente que sea, por más religioso que sea, por más ético que sea, por más la filosofía más elevada que tenga, tu mente, todo eso está en tu mente, no está en tu espíritu. En tu espíritu está la conexión con Dios. Y mientras ande en tu mente, vas a ser desviado, vas a ser engañado por Satanás. Entonces, vamos a leer Mateo 26, 41. Por eso es tan importante conocer que el hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu Dios creó para que podamos experimentarle al Espíritu de Dios. Entonces 26:41, Jesús les dice a sus discípulos, cuando ellos tenían que velar con él en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu acá no se refiere al Espíritu Santo, el espíritu con minúscula. Nuestro espíritu está dispuesto a velar con el Señor, pero nuestra carne es débil, es presa fácil del enemigo. Segunda de Pedro 2:9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Piadoso no es piedad de tener misericordia, como ya estudiamos. Piedad quiere decir el que se relaciona con Dios. Esa es la piedad, ¿verdad? Entonces, ¿a quién Dios sabe rescatar de la tentación? A los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿A quién Dios le rescata de tentación? A los que están en relación con Dios. Pero en nuestras almas nosotros no tenemos, nuestras almas son independientes de Dios. Por eso leímos este título hace rato, ¿verdad? Que el hombre dependió de sí mismo, recurriendo a su alma para independizarse de Dios. Y acá vamos a ver las tres partes del hombre actuando independiente de Dios. Dice el punto 1. Mientras hablaba con la serpiente, ¿qué hacía su mente? Razonaba. Escuchaba lo que le decía la serpiente, atendía, le daba oídos, prestaba atención. Ella se independizó de Dios en su mente. Vamos a decir, dice en Génesis 3, vamos a Génesis 3, capítulo 3, versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Estaba entablando una conversación con el engañador, con la serpiente. O sea, estaba razonando lo que le decía la serpiente y estaba hablando, conversando. Es como cuando nosotros tenemos una tentación y investigamos esa tentación. Le damos lugar, oímos, vemos, escuchamos. Le damos lugar en nuestro corazón. Estamos ahí pensando en esa tentación. Le estamos abriendo las puertas a la serpiente. No es que le cerramos y le decimos: Señor Jesús, ven Señor Jesús, toma control de esta situación. Yo te dejo a vos esta tentación, ¿verdad? No, nosotros conversamos con Satanás, ¿verdad? Por un lado. Después dice el punto 2, que a su parte emotiva le agradó el fruto del árbol del conocimiento. En el verso 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ya se embelezó con ese árbol, y que era agradable a sus ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces vemos que ella ya sus emociones estaban cautivas de la tentación de ese árbol prohibido. Y así es, cuando nosotros le abrimos la puerta a Satanás con nuestros ojos, nuestros oídos, y empezamos a investigar lo que él nos ofrece, no crean que vamos a tener la fuerza por nosotros mismos de rechazar. No, ahí ya va a ser un gancho que nos va a agarrar y nos va a emocionar. Sí, me voy a comprar esto. Sí, voy a hacer aquello. Sí, voy a hacer aquello. Ya nos emocionamos.
Porque nuestra alma está actuando independiente del espíritu. Y ya está cayendo cautivo del engaño de Satanás. Entonces su mente, su parte emotiva, y entonces ella decide ya, toma la decisión. Finalmente su voluntad tomó la decisión de tomar de su fruto y comer. Dice el verso 6. Tomó entonces de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces decidió tomar. Pero eso ya viene después. Primero, ¿verdad? Le abrimos la puerta a Satanás. Conversamos con él. Meditamos en la oferta que nos da. No le cerramos las puertas. No acudimos a Cristo que está en nuestro espíritu. No. Después ya nos emocionamos con la tentación de la serpiente. Y después ya no hay otra cosa que toma la decisión de hacer lo que Dios le prohibió. Entonces Satanás engaña, seduce al hombre, y el hombre finalmente seducido desobedece la orden de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, todo lo que yo creé es para ti. El árbol de la vida está para vos, pero de uno no comerás. Pero tengo que dejarte la decisión a vos. ¿Por qué? Porque yo no quiero un robot conmigo. Yo quiero alguien que se decida a vivir en dependencia de mí, ¿verdad? Que se decida a amarme a mí, ¿verdad? Que se decida a entregar su corazón a mí. No alguien que lo haga en una forma de esclavitud, ¿verdad? Que opte por mí, ¿verdad? Entonces, dice así el punto que estamos resumiendo. Dice, cuando descuidamos el espíritu, donde mora el Señor, el espíritu es el lugar santísimo. Actuamos en nuestra alma independiente de Dios, el cuerpo se convierte en esclavo de nuestros propósitos y sucumbimos ante la tentación. Entonces, esto es algo que va desarrollándose en el corazón del hombre hasta que el hombre cae en el pecado, cae en la desobediencia, cae en la corrupción. Como dice en el libro de Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 1, versos 12 al 16. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces Dios no puede tentar a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Es Satanás el que nos tienta. Pero nosotros cuando le dejamos, le oímos, le damos lugar, ¿verdad? Somos seducidos y caemos en una pasión que nos lleva al pecado, a la desobediencia, y ese pecado nos lleva a la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación con Dios. Y esa separación con Dios produce en nosotros la corrupción, ¿verdad? Entonces caemos en un estado de corrupción. Bueno, esto pasó primero con Adán y Eva, pero esto pasa con nosotros cada día. Cada día nosotros estamos en un triángulo. Acá estamos nosotros, ahí está Dios en Cristo como el árbol de la vida, y aquí está Satanás detrás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos que escoger. No es que tenemos que escoger no mentir, no robar, no matar, no adulterar. No es eso que tenemos que escoger. No tenemos que escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué tenemos que escoger? Experimentar a Dios. Experimentar a Cristo. Él es la vid verdadera. Si nosotros experimentamos la vida de Cristo, vamos a vencer toda tentación. No es que tenemos que procurar no mentir, no robar, no matar. No tenemos que estar tratando de discernir cuál es la mejor religión.
¿Cuál es el mejor código de conducta? Ahí ya estamos todos totalmente independientes de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es experimentar a Cristo. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Él es el árbol de la vida. Él es la vid verdadera. Y para lo único que sirve la ramita, ese pámpano, las ramitas son ese pámpano son esas ramitas finitas que luego producen las uvas, ¿verdad? ¿Para qué sirve el pámpano? Para construir una casa, para construir un puente, para conectarse con la vida. Para lo único que Dios nos creó es para conectarnos con Él, para comer de su vida, para vivir por el suministro de su vida, del árbol de la vida. Para otra cosa Dios no nos creó. Si nosotros queremos enfrentar a Satanás como un pámpano, olvídalo. Estamos enfrentando a Satanás dejando a Cristo como nuestra cabeza. Y llegamos a ser fácil presa de la serpiente. Entonces no tenemos que descuidar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es nuestra conexión con Dios. Nuestra alma somos nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es ya esclavo, depende. Si vivimos en el alma, es esclavo de nuestra alma. Si vivimos en el espíritu, es esclavo de nuestro espíritu, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, en conclusión, para terminar hoy este pasaje, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? El hombre fue engañado por Satanás. ¿Cómo? Al enfrentar su tentación por sí mismo, sin recurrir ni someterse a Dios como su cabeza, desobedeciéndolo. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a conocer estos principios y poder explicarle a las personas con quienes tenemos contacto, ¿verdad? Que Dios nos creó con un propósito maravilloso, ¿verdad? De que nuestra vida humana contenga, experimente y exprese las características de Dios y su reino así se manifieste en la tierra. Pero que todo hombre tiene que elegir. Tenemos que decir a la persona: vos estás en el medio, tenés el árbol de la vida y tenés el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también está Satanás. Que si vos no te tomás de Dios, no te tomás de Cristo, no experimentás la vida que hay en Cristo, vas a caer en el engaño de Satanás. Y vas a tener corrupción y muerte. De hecho ya estás así. De hecho ya nacemos así. Como vamos a ver en la próxima reunión. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída del hombre en el Edén? ¿Cuáles son las consecuencias? Tanto nuestro espíritu, ¿qué pasó con nuestro espíritu? ¿Qué pasó con nuestra alma y qué pasó con nuestro cuerpo? Entonces, antes de predicar el evangelio, que es la buena noticia de salvación, tenemos que mostrar a los hombres en qué condición se encuentran por haberse separado de Dios, por haber desobedecido a Dios, por haber caído en el engaño de Satanás. Pero también nos sirve a nosotros, porque nosotros seguimos teniendo un libre albedrío. Cada día es una oportunidad nueva para depender de Dios y vencer a Satanás. O para ser seducido por Satanás, porque no hemos dependido, no hemos experimentado de la vida de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, porque hemos podido, Señor, prestar atención, Señor, a lo que tú nos revelas en tu palabra santa, Señor. No queremos recurrir a otro entendimiento, no queremos recurrir a otra filosofía. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, queremos predicar, queremos hablar conforme a nuestro propio entendimiento, Señor. Señor, que podamos ver estos principios espirituales, Señor. Que necesitamos sujetarnos a Cristo para poder vencer al mundo y vencer al que está detrás del mundo engañándolo, Señor.
Señor, te pedimos, Señor, que nos dé la claridad, el denuedo, las palabras, el conocimiento, la sabiduría que viene de ti, Señor, para que podamos compartir esto con los que nos rodean y puedan ellos ser rescatados de la serpiente, ser rescatados del engañador, de tu adversario, Señor, y puedan volver sus corazones a ti, Señor, y ser salvos por Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, ayúdanos, úsanos como tus canales. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermano. No sé si hay alguna pregunta que quedó ahí en sus corazones para tratar de contestar. Entonces, estos son los principios. ¿Se dan cuenta cómo Génesis está lleno de principios que Dios sembró ahí como un huerto sembró? Todas estas verdades están sembradas en el Génesis, se desarrollan en toda la Biblia y se cosechan, se consuman en el Apocalipsis. Esta es la palabra, la revelación de Dios para el hombre. Así que, hermanos, podamos estudiar esto y compartir esto con las personas. Yo tengo acá el folleto, La caída del propósito de Dios. Ustedes pueden llevar y si quieren para compartir con otra persona pueden fotocopiar y leer juntos con ellos. Primero tienen que leer bien ustedes, entender. Después de entender, poder leer con otras personas, ¿verdad? Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude.